Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la Maestría de Vivir, episodio número 56. Qué rico volver a encontrarnos, volver a conversar como también lo sabemos hacer aquí en la Maestría de Vivir y sabemos que delante de quienes nos compartimos también se vuelve una conversación entre 3, entre 4, entre 10, entre 20 y se va expandiendo así uno a uno esta hermosa comunidad. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por darle play y por quedarse hasta el final. Luzda, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, llegándole a más personas en menos tiempo, como lo habíamos hablado en algún momento, y haciendo de estas conversaciones todo un aprendizaje individual, o sea, sentarnos a rayar y a crear para compartirnos desde la maestría de vivir es nuestra maestría, es muy bello. Así es, el episodio de hoy lo hemos llamado ¿Por qué te culpas? Entonces yo creo que ahora sí, conversemos. De un tema que es tremendo porque podemos poner en diferentes escenarios la culpa. ¿Sí? Es bonito que cada uno de ustedes se permita hacer este viaje con esta conversación y desde ahí identificar en dónde están, ¿cierto? Hay una culpa que es indudable y es la culpa que traemos heredada. Es esa culpa que aprendimos desde nuestro sistema familiar, desde ese sistema cultural, desde ese sistema religioso y por todas esas creencias aprendidas. Voy a decir una cosa que nada personal, para quienes llegan por primera vez a la maestría de vivir, siempre hemos tenido como ese acuerdo de que no es una verdad absoluta y que es una conversación que se teje en la naturalidad y que para cada quien es importante, que no significa que estemos violentando ni generando ningún conflicto de creencias. Pero llegó un momento de mi vida que yo creo que en algunos episodios yo lo he contado, que yo estudié mi bachillerato y parte de mi primaria en un colegio religioso y pues durante todo ese proceso hice lo que llamamos como el noviciado. Y pues bueno, solo me faltó como ese tema de la consagración, logré llegar al punto pues como de ser parte de esa comunidad religiosa. Y desde esa etapa de mi vida yo no me sentía cómoda cuando como experiencia, como protocolo, como ritual, decíamos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y teníamos este gesto, pues donde de alguna manera como asentábamos en el cuerpo que había una culpa, que había una responsabilidad. Y con el pasar de los años y con el proceso de formación que he ido teniendo, me doy cuenta lo valioso que es reconocer que el solo hecho de hacerlo en el cuerpo, de reafirmarlo, es como programándome a que sí soy culpable por algo que no he hecho y es como de alguna manera castigar el error, es decir, ver el error como algo malo. Entonces yo creo que es muy importante que desde la culpa heredada nos preguntemos si dentro de nuestros programas nosotros traemos una fuerte conducta de rechazo al error, porque no estamos viendo el error como un proceso pedagógico, sino que nos lo castigaron, porque te equivocaste, porque no hacías lo que tu familia quería o tus padres querían y hasta donde asentabas con tu manito el que soy culpable porque el otro no es feliz, porque yo me estoy equivocando. Ahora hablemos de la culpa por querer demasiado, la culpa por añorar, por anhelar, la culpa por ser ambiciosos de alguna manera. Entonces como, ay no, es que a mí me gusta todo lo caro, a mí me gusta todo lo costoso, es que me gusta la comodidad. Y siento que cuando estamos en un entorno donde hay una complacencia más hacia afuera que hacia adentro, eso se ve como candidato al juicio. Sí. Entonces, como a mí no me enseñaron a priorizarme, cuando yo veo que el otro se prioriza, se trata bien, se paga primero a sí mismo, se siente feliz con lo que de alguna manera ha invertido en lo que le gusta, para mí puede ser una opción el juicio y decir es que allá es que, y ese es que, pienso que puede sumar a esa culpa. Entonces cuando yo veo a los otros y no me, digamos que no me amo
o no me contemplo desde un lugar sano, sino desde un lugar o por aparentar o por estar en una competencia constante de tener más, de querer más, de hacer más, de todo más, y veo que el otro me juzga, creo que eso es lo que da pie a que yo me pueda juzgar y me pueda sentir culpable por anhelar o añorar demasiado. Me hiciste pensar en algo tan personal, tan íntimo, y lo voy a poner aquí en altavoz porque me parece que a través de esa historia muchas personas se pueden ver. Y es que un activador de la culpa es la palabra hubiera, ¿cierto? Sí. Entonces, qué bonito que se puedan preguntar si en el querer demasiado utilizamos el hubiera, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera dicho esto, si yo lo hubiera hecho diferente, ¿sí? En algún momento a mi vida llegó una persona muy especial, una persona que incluso siento que lo amo profundamente, y no necesariamente porque lo ame se tiene que quedar en la vida de uno, ¿cierto? Porque también entendemos el amor como elección, es decir, puede que esa persona no te corresponda, que esa persona no haga parte de tu cotidianidad, no haga parte de tu vida. Cuando realmente hay un amor profundo, pues eso no cambia, ¿cierto? Uh-huh. Pero en esa etapa inicial, cuando finalmente hubo una ruptura y esa persona no se quedó en mi vida, se despertó una parte de mí, una parte niña, porque efectivamente la culpa también viene de nuestras heridas, que me decía cosas como, es que no está bien amar de esa manera, Uh-huh. no está bien ser tan apasionado, tan profundo, tan romántico, tan quererlo entregar todo, que de hecho hoy es muy común como encontrar en todas estas corrientes y fuentes de información. eh, y de hecho hasta las personas cercanas salen que te digan cosas como, a mí personalmente me lo han dicho, como no lo entregue todo, como no le conteste de manera inmediata, déjelo esperando. No, el que ama, el que ama entrega, el que ama lo da todo, el que ama siente todo. Y si el otro se espanta, y si el otro no quiere, y si el otro no le gustó, y si el otro le pareció demasiado, no es porque esté mal que sea demasiado para ti, es que tal vez el otro no está preparado para tanto, o no Uh-huh. está preparado para comprometerse, o finalmente no corresponde. Pero entrar en ese espacio de la culpa porque amas profundamente, porque lo dices todo con claridad, porque lo quieres todo con claridad. Es un espacio donde muy fácil podemos caer en una conversación donde es mejor no ser así, o si yo lo hubiera hecho diferente. Entonces, Uh-huh. qué bonito poder empezar a reconocer que eh, el hubiera no existe, y que como eres perfecta, y que el querer demasiado es válido cuando realmente estamos siendo adultos. Sí, y siento también, apoyando eso que dices, que cuando amas demasiado y lo entregas todo, no hay remordimientos. No, Pues como, ay, es que me hubiera mostrado tal cual soy. No, simplemente lo diste todo, lo entregaste todo, y si hay un aprendizaje, pues para cada persona queda. Sin embargo, siento que el aprendizaje nunca va a ser, pues, o así lo vivo yo, el aprendizaje nunca va a ser, hubiera dosificado mi amor. claro, No, lo hubiera hecho de otra manera. no. Y es muy lindo porque mira, cuando dos personas adultas Uh-huh. se permiten tener ese espacio de autenticidad, no existe la palabra demasiado, simplemente es. Es, Sí, entonces me acuerdo que como en ese momento, como cuando me permití esa conversación, yo le dije a esa persona, es que si yo no hubiera hecho esto, y él me contestó de una manera contundente como todo lo de él, y me decía, nunca vuelvas a decir eso, porque todo lo que haces es perfecto y es hermoso, uh-huh. yo no estoy disponible emocionalmente en este momento. Mientras que si esa otra persona tal vez no contesta eso, yo me quedo con él. Me equivoqué, no lo hubiera hecho de esa manera, lo hubiera dosificado. Como me dijo una vez una prima, y me dijo, Luzda, es que yo soy muy intensa. Y yo creo que la intensidad no existe. Lo que pasa es que estás poniendo tu intensidad en el lugar equivocado, Uh-huh. y tal vez la otra persona no está preparada. Entonces, en el camino de la culpa no existe el demasiado. Hablemos de esa culpa que se siente cuando crees que tienes el control, porque Excelente. es una manera de justificar que no pasó lo que tú querías. Uh-huh. Entonces,
y creo que también hemos hablado mucho aquí en la maestría de vivir de lo que significa tener el control, de lo que significa soltar el control. Tenemos un episodio que se llama así, y de que en la gran mayoría de situaciones el control no existe. Tener el control es una, es una ilusión, es como una película literalmente en la que nos montamos sintiendo que tengo controlado todo, y cuando no pasa eso que yo tenía planeado, eso que tenía mapeado, eso que yo esperaba, esa expectativa en la que yo me había montado, llega la culpa, porque se supone que yo tenía el control y pasaron cosas de las cuales no tenía el control. Entonces siento que nos hacemos mucho daño, uno, sintiendo que tenemos el control y creyéndonos como ese papel de el controlador. Y lo tengo todo bajo control y tengo la solución para todo, y porque es que la vida es como ese vaivén de situaciones inesperadas, y creo también que es lo que hace que la vida misma sea divertida, sea cambiante, sea llena de adrenalina, de momentos, que podamos recordar ciertos momentos de otros, porque donde tengamos todo bajo control y donde podamos literalmente controlar cada una de las cosas que hacemos, decimos, pensamos, esto se convertiría como en un videojuego. No, y hay una cosa que me haces recordar y es que por estos días he estado acompañando a algunas organizaciones a hacer su direccionamiento estratégico, como esa planeación de lo que vamos a vivir en este 2026. Y me llama la atención como esa certeza de que todo lo que escribimos, de que todo lo que plasmamos, de que todo lo que nos soñamos, de que todo lo que está proyectado ahí se deja como el marco de un control hacia esos resultados. Y este control del que tú hablas, este mecanismo, para mí es un exceso de expectativas. Y así mismo puede pasar en otros escenarios de la vida. Y creo que desde la pandemia podríamos decir que lo que más cercano tenemos, lo que más certero tenemos, es la incertidumbre. Y si nosotros no sabemos evitar la incertidumbre, nos vamos a sentir muy culpables, porque efectivamente los resultados no se van a dar como los estábamos esperando, como los escribimos, como los planeamos. Y hay un mensaje muy lindo que lo digo desde mi observador, y si me equivoco pido respeto para quienes son muy desde la palabra. Y es que solo habitarán el reino de los cielos de aquellos que tengan espíritu de niños, algo así, ¿cierto? Y eso para mí siempre ha sido como un determinante cuando se habla del control y de la expectativa, y es porque habitar ese pensamiento de niños es tener eso que tú acabas de decir, la capacidad de asombro para entender que no existe la perfección, que no existe lo ideal, que lo que existe es lo que necesitamos para nuestro proceso evolutivo, y que en el único lugar donde yo tengo el control es en mi manera de pensar, en mi manera de hablar y en mi manera de sentirme en relación a lo que está pasando. Entonces la culpa sobra, porque es hacerme cargo. Y qué nota levantarnos todos los días y saber o imaginar que nos esperan cosas, entre comillas, inesperadas, o imaginar que nos sucederán en el día cosas inesperadas de las que no tenemos el control. Bueno, yo lo vivo así y lo digo así. Hay quienes se sienten felices porque se levantan y creen que tienen todo controlado. Pues es todo lo contrario. Entonces, me levanto, reunión a las 7, desayuno a las 7:30, llamada con tal persona a las 8, tal actividad a 8:30, 9, media mañana, 10. Y digamos que bueno, es una felicidad que es respetable, no está bien ni está mal. ¿Qué pasó? Vale, perdón, pero me hiciste acordar de una cosa. Alegría y yo teníamos un viaje planeado. Miren, para quienes la pueden mirar, mírenla en la cara. Teníamos un viaje planeado, y entonces 2 días antes del viaje, Alegría aparecía una grabación. Muchis, pero hagamos el plan.
Y yo, pero ¿cuál plan? Hagamos el 1 a 1, pues No, como no. la planeación. Le voy a ¿Sí? decir Me decías, ¿qué sí, vamos a sí, pero voy a hacer? decir qué decía yo, cuál era mi expresión. Hagamos el minuto a minuto. Sí, sí. Imagínense que nosotros dentro de la maestría de vivir decimos un episodio a la vez. No, ella decía, hagamos el minuto a minuto. Entonces, para darle gusto, pues yo cogí una hojita y le dije, yo, venga, pues, entonces, ¿usted qué quiere? Ah, bueno. Y a partir de ese momento empezamos a hacer el ridículo sin saberlo, Liz. Muchas Entonces, gracias. es la historia que sale mal. Nos vamos a las 7 de la mañana. A las 8 ya estamos desayunando. A las 9, el almuerzo. Tiempo de no sé qué. Tiempo de no sé qué. No sabemos a qué hora nos vamos a acostar. Bueno, muy bien. Al otro día. No, pero sí, hay que aprovechar el tiempo, entonces nos vamos a levantar muy temprano. Vamos a citar. O sea, estaba el minuto a minuto como ella lo necesitaba. Solo que también nos conocemos y podemos irnos a... Ahí están los efectos especiales. ¡Tarán! Podemos irnos a un lugar a conversar y a mirar el cielo y a reírnos. Tranquilamente podríamos ir a un lugar a hacer eso. Entonces, Entonces esperen, pues yo termino para la historia. evitar eso. Déjame, yo Sí. quiero contar esta Para historia. evitar eso, el plan de contingencia era plasmarlo, listo. Y Con ese antecedente puedes continuar. desde el lugar de la noticia, muy bien, gracias. Adelante. Estaba el minuto a minuto como ella lo necesitaba porque era mucho, pero el minuto a minuto para que allá no nos despistemos viendo las montañas. El minuto a minuto para que allá no nos despistemos mirando el cielo. Venga, pues hagamos el minuto a minuto. Desde que salimos, Todo cambió cuando salí. Y entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Sin hacer nada de lo que estaba escrito, se logró el propósito. Se presentaron un montón de cosas que no estaban contempladas dentro del minuto a minuto. Y hubo un momento donde yo respiré mirando el cielo y mirando las montañas y le dije a Alegría, qué tan bonito que nosotras no tenemos expectativas y sabemos habitar la incertidumbre. Porque si Alejandra fuera controladora o yo fuera controladora y no fuéramos lo suficientemente maduras para evitar las diferentes formas y aristas que va tomando el día a día, no podríamos incluso tener este proyecto, porque este proyecto nos ha mostrado que tener ese nivel de adaptabilidad nos puede permitir tener un viaje donde nos divertimos, aprendemos, creamos y somos eficientes. Y estamos tranquilas. Y estamos tranquilas. Porque es cargar con la emocionalidad de la otra. Y nos reímos tanto la una de la otra, dándonos cuenta que hicimos el 80% de lo que no estaba planeado. y aún así logramos el gran objetivo, nos quedaron las tareas claras y nos dimos cuenta que adaptarse es muy importante y no hay por qué evitar el ejercicio de me siento culpable porque no se hizo, me siento culpable porque se hicieron otras cosas, me siento culpable porque esto tomó otra dirección. No, nos quedamos con todo lo que se puede capitalizar de la experiencia. Y yo creo que así es como hoy estamos invitados a vivir los entornos laborales, entender que la agenda está dada y la sorpresa también. Y que como yo asuma esa sorpresa, hace diferente mi liderazgo. Total, sufrimos menos, sí, nos culpamos menos y cargamos con lo necesario. No cargamos con un sentimiento, una emoción innecesaria que puede cargarnos literalmente e impedir que avancemos. Sí, porque es que ahí aplica también el perfeccionismo. Porque entramos en esa realidad donde no reconocemos de que tiene que ser tal cual. Y yo siento que es importante que nos preguntemos entender la diferencia entre perfeccionismo y excelencia. Que hoy estamos llamados a experimentar la excelencia porque el perfeccionismo castiga el error, no admite el error.
Hoy en las organizaciones donde se castiga el error, estamos trabajando desde la ignorancia. Las relaciones de pareja que castigan el error, pues estamos desde la ignorancia y no nos estamos amando. Entender la excelencia lo primero que permite es el error, porque entendemos el error como un proceso pedagógico, como una gran oportunidad para mejorar. Y hay otros dos tipos de culpa antes de cerrar este episodio, y es uno, la culpa de elegirte antes de elegir a otros. Y la otra es la culpa de esas pequeñas emociones contenidas durante el día, durante la semana, durante el mes, que creo que se pueden ligar. Entonces, cuando yo me elijo y hago un proceso y un trabajo consciente de que si yo no estoy bien, posiblemente no voy a poder entregar lo mismo que cuando me encuentro muy bien, de que la fidelidad hacia mí es importantísima, porque ahí cada vez me reconozco más y me pierdo menos en el otro y en las formas del otro, respetando que el otro tiene sus propias formas y están súper bien, y aprendiendo a gestionar esas pequeñas situaciones que causan ciertas emociones en cada uno de nosotros y que no hay necesidad de acumularlas, ni de culparnos por sentirlas, porque es que somos seres humanos y, como muchas veces también lo hemos conversado aquí, vinimos con una mochila equipada de emociones. Y las emociones, ¿para qué son? Para usarlas y para, como escuché esta semana, como la vida misma, para gastarlas. Entonces, qué rico que nos gastemos todas esas emociones en el momento en el que se dan, en el que las sentimos. La tristeza, gastárnosla hasta más no poder en ese tiempo en el que sintamos que es necesario, para no tener una tristeza prolongada y decir, es que hace 5 años falleció un primo que amaba y entonces yo estoy triste desde eso, porque siento esa tristeza, la dosifico, de a poquitico, y cada cumpleaños siento, ay, entonces qué rico que podamos permitirnos y darnos la oportunidad de sentir cada una de esas emociones y decirle a la culpa, bye, no te necesito, gracias, y en vez de culpar, elijo sentir. Es tan liberador para un padre, que en estos días tuve la oportunidad de conocer a una persona muy linda que dentro de su conversación se culpaba porque sus hijos ya adultos están cometiendo errores. Entonces él decía que tal vez él no fue buen padre, que tal vez él no supo estar para ellos. Y hoy, desde su ser adulto y sus hijos también siendo adultos, ha empezado a poner límites, es decir, hasta dónde llega con esos hijos, y se ha sentido responsable y culpable de poner límites. Entonces es súper liberador cuando yo entiendo que uno, como padres y como hijos, nos elegimos, ¿cierto? Dos, que cada uno está haciendo lo mejor que puede con la información que tiene. Tres, que los hijos no nos pertenecen y que los hijos también tienen su propio camino, su propia pedagogía, sus propias tareas por hacer. Entonces me libero de la culpa y entonces él me decía, bueno, y entonces ¿cuál es la tarea como padre? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y se lo decía desde mi propia experiencia, le decía, yo creo que de los regalos más grandes que un padre le puede regalar a un hijo es, uno, liberarse de la culpa, y dos, ser feliz, estar en paz. Porque si yo estoy bien y estoy en paz, le estoy diciendo a mi hijo que también puedo ser feliz. Ahora, ¿cómo puedo yo estar en paz y ser feliz? Elegirme, es decir, yo puedo salir a comer y no sentirme culpable porque tal vez esta vez no fui con mis hijos. Yo me acordé de algo que hace mucho tiempo estaba mi hija muy pequeña. Yo llegué a un momento donde yo iba a mercar y yo compraba muchas cosas para ella. Y después yo decía, ¿yo por qué no compré esto para mí, esto para mí? Y empecé a entender que yo mercaba pensando en ella. Y hasta hace mucho tiempo lo hice, pensando en ella. Y fue tan bonito cuando yo me hice consciente y empecé a mercar pensando en mí. Y obviamente pensando en mí también pensaba en ella. Entonces qué bonito poder entender que el elegirme, sé que no es una tarea fácil, sobre todo en el caso de la maternidad o la paternidad, porque como precisamente traemos esas culpas heredadas, creemos que tenemos que renunciar a nosotros para que el otro esté bien. Y creo que es el momento para elegirnos y desde ese lugar entender que somos las personas más importantes. Por eso vamos a proceder a la entrega del reconocimiento
Súper bien. Ah, bueno. Quedamos súper bien. Súper bien. Vamos a proceder a la entrega del reconocimiento. Mentiras, no. Vamos a compartir el ejercicio práctico de este episodio número 56, la culpa bajo la lupa. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una hoja y vamos a escribir una situación por la que nos sentimos culpables. Voy a poner cualquier situación. Sí, como un espacio de desnudez. Sí, porque Una incluso... culpa, por ejemplo, no ir al gimnasio. Válido. Me siento culpable porque yo me comprometí de ir al gimnasio. Y fallé. Me comí un postrecito. Válido. Me había comido ese postre. Listo. Eso es un ejemplo de lo que puedes poner ahí. Y luego vamos a responder, la idea es que respondamos las siguientes preguntas sin filtros, que pueda ser sincero, sincera, porque nadie más va a leer eso, más que tú. ¿Qué parte de esa culpa realmente es mía? Pues una culpa con mi entrenador, es una culpa con mis amigas porque me ven súper juiciosa, es una culpa con mis seguidores porque monto cada día que voy al gimnasio y esta vez no monté. Entonces, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Que yo, que ña. ¿Qué parte viene de expectativas ajenas? De eso que tú quieres hacer, pero no es por ti misma, sino porque hay unas expectativas puestas en ti de tu grupo social, de la gente, básicamente. O de tus padres o de tu pareja. Otra pregunta, ¿qué intento evitar sintiendo culpa? Responsabilidad, la necesidad o el momento de asumir, pues hacerme cargo. Reconocer que ha llegado el momento de asumir, entonces más bien lo evito y Decirme culpo. Y si en vez de culpa sintiera responsabilidad, ¿qué cambiaría? Creo que esa última pregunta, si en vez de culpa sintiera responsabilidad, ¿qué cambiaría? Aplica para muchas otras cosas, para muchas otras situaciones, incluso del otro. Si en vez de juzgar al otro, siento responsabilidad, ¿qué cambiaría o cómo lo haría? Muy interesante. Y vamos a cerrar escribiendo la frase, elijo hacerme cargo en vez de castigarme. Elijo hacerme cargo en vez de castigarme, elijo ser el responsable de esta única y preciosa vida que me regalaron. Así es. Yo siento que es el momento de renunciar a culparnos y reconocer que nos podemos tratar bonito y recordar que en la maestría de vivir el destino soy yo. ¡Terminamos! Lo logramos. Eso es todo, mi parcera.